Buenas noches a todos, un feliz sábado. Queremos darles la bienvenida a esta nueva conversación basada en la palabra de Dios, ¿no? En la Biblia. Queríamos comenzar, como de costumbre, Dino, con una lectura bíblica que está relacionada en gran medida con el tema que vamos a tratar esta noche. Y luego vamos a tener una oración para invitar al Espíritu Santo para que Él nos guíe, ¿no? Entonces, la lectura bíblica de esta noche se encuentra en la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 1. Y vamos a leer los últimos dos versículos, el 30 y el 31. Dice así: Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y dice el versículo 31, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. ¿No? Esto nos habla acerca de que todo lo relacionado con nuestra redención, con nuestra salvación, se encuentra en Cristo Jesús. En todo momento se encuentra en Cristo Jesús, ¿no? Y que por sus méritos nosotros, por medio de la fe, podemos ser beneficiarios, ¿no? De la salvación que Él merece, Bueno, dicho esto, vamos a hacer una oración y vamos a iniciar. Buen Padre Celestial, te agradecemos por este momento, por este día sábado que inicia, por este tiempo que tenemos para considerarte, considerar tu ser, considerar tu bondad, considerar tus dones y considerar también tu palabra. Te pedimos ahora que vamos a considerar tu palabra, que tu Espíritu Santo esté presente acá con nosotros, junto con Dino, y también en el lugar en que se encuentre cada uno de aquellos que nos están siguiendo, no solamente en este momento, sino en algún otro momento, en los videos que quedan registrados. Amén. Te pedimos, Señor, tu dirección, tu iluminación, para que podamos entender y conocer un poco más de tu carácter, que es lo que más necesitamos en este terrible conflicto entre el bien y el mal. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, esto es Conversemos a la Luz de la Biblia. Gustavo Dorado, Dino Rosso, somos laicos, somos cristianos que les gusta leer la Biblia, somos estudiosos y queremos transmitirlo a otras personas para que también puedan entender por lo menos lo que nosotros hemos encontrado en la palabra de Dios. Nos encuentran tanto en Facebook, en Conversemos a la Luz de la Biblia, con el mismo nombre también en YouTube, ¿sí? Cada viernes, o sea, los primeros y terceros viernes de cada mes. Así que bueno, la próxima va a ser el día 20 de agosto, si Dios permite, y con esto estamos comenzando con un nuevo tema. Estamos en una línea de temas que se llama, ahí tenemos alguien que está saludando, feliz sábado, Soraya, mi esposa, así que bueno, gracias por estar conectada. Nosotros estamos haciendo este trabajo que es en una línea de una composición de temas que están basados en un tema principal que se llama Seréis como Dios, ¿sí? Parafraseando las palabras de el enemigo cuando engaña a Eva en el Edén. Entonces estamos viendo la mecánica de ciertas ideas o ciertas creencias sinceramente aceptadas que bueno, en la Biblia no están de esa manera, ¿no? Entonces estamos tratando de mostrar por lo menos lo que nosotros encontramos en la Biblia y que habla de esto. Estamos a partir de las 8 de la noche, en YouTube subimos un poquito más tarde el video, pero así que nos van a encontrar. Así que primero vamos a hacer lo que tenemos comúnmente en hacer este trabajo, es comenzando haciendo una revisión, un repaso de lo que hicimos en el último viernes que estuvimos juntos, ¿no es cierto, Gustavo? Sí, la última conversación estuvimos hablando acerca de dos temas que son, digamos, importantes, ¿no? Sí.
en la doctrina del cristianismo. Exactamente. ¿No? Que son el infierno y el tema asociado, que es el castigo de Dios, ¿no? El castigo divino. El castigo divino, sí. Y bueno, estuvimos hablando acerca del infierno y del castigo divino, buscando en pasajes de la Biblia, y lo que encontramos es que ni el infierno ni el castigo divino están presentados en la Biblia como el mundo cristiano, en términos generales lo concibe. ¿No? Lo concibe. La Biblia más bien habla acerca de la paciencia divina, de la brevedad del enojo, entre comillas, divino, ¿no? Que no es para siempre. No vamos a citar textos, pero hay una cantidad de textos en la Biblia. Pueden ver el video y van a encontrar el enojo, la ira divina, si podemos llamarlo de esa forma, ¿no? Con palabras humanas. No es para siempre, no dura para siempre, y también hablábamos en qué consiste, ¿no? En qué consiste, que era esencialmente en dejarnos librados a nuestra elección, a nuestra mala elección, a nuestra mala decisión, ¿no? Acerca de él. Y el infierno es una creencia que tiene que ver, ¿no? con este concepto de ira divina, generalizado también, ¿no? de un rencor eterno, de un furor que no se termina nunca, ¿no? De un castigo desmedido, desproporcionado, no solamente al tiempo de vida del pecador, sino también porque tanto el que se robó un pan como el que cometió un crimen de lesa humanidad, de acuerdo a estas doctrinas, y bueno, va a sufrir eternamente el castigo, la ira de Dios, ¿no? ¿Dónde? Bueno, en el infierno. Entonces, si el uno no es factible, el otro tampoco. Y digamos que es un castigo, una ira, el infierno es algo muy humano, muy hecho a la medida del humano y no de Dios, que es lo que trata de mostrar justamente la Biblia. Claro, ¿no? Y en ese sentido, hoy vamos a tratar un tema también en el que está muy involucrado también la naturaleza y las inclinaciones, los sentimientos, ¿no? Los pensamientos humanos, y que nosotros tratamos de endilgárselos también a Dios, ¿no? No solamente acerca de su persona, sino acerca de sus métodos, de sus formas, ¿no? Hoy vamos a hablar acerca de la salvación. Ya hemos hablado otras oportunidades de la salvación, pero hoy vamos a ver un aspecto importante, ¿no? Entender la forma cómo funciona el plan de salvación, ¿no? En qué consiste digamos, legalmente, hagamos de ley celestial, ¿no? Por supuesto. En qué consiste la salvación que Dios ha establecido para los pecadores. ¿Dónde se encuentra la seguridad de la salvación? Exactamente. Sí. ¿En qué lugar se encuentra la seguridad de esa salvación que Dios ofrece? ¿No? Porque eso a nosotros, saber dónde, ahora vamos a verlo, ¿no? Saber dónde está depositada la seguridad de la salvación nos trae tranquilidad, ¿no? Algunos buscan tranquilidades de otras formas, pero nunca la van a encontrar, y vamos a dar algún ejemplo bíblico de que eso es así. Pero lo que la Biblia enseña en forma reiterada, desde la puerta del Edén hasta el Apocalipsis, es que la salvación se encuentra en un lugar que es seguro, y voy a adelantarme, y que está fuera de nosotros, nunca en nosotros. Exactamente. Hablamos, justamente por eso se llama la serie de charlas Seres como Dios, porque también tiene una raíz en ese sentido, ¿no es cierto, Gustavo? Muchas doctrinas sinceras hablan de salvos una vez, salvos para siempre,
que la salvación no se pierde, ¿sí? Otros hablan de la pérdida de la salvación, otros hablan de que en Cristo estoy seguro, ya no rige más la ley. Hablamos de la ley la vez pasada, claro, y digamos, entonces ahí hablamos algo que es importante. Los mismos versículos que a veces nosotros utilizamos para mostrar una realidad que dice la Biblia, a veces son contextualizados de forma diferente o son sesgados y los utilizan para mostrar una realidad que no, la Biblia no está diciendo eso, ¿no? Y la verdad que estamos no desmintiendo, pero sí mostrando lo que realmente muestra la palabra de Dios sobre este tema. Dios dio a su Hijo para que venirnos a salvar a nosotros, y nosotros no subimos al cielo para buscar la salvación. Eso, la primera parte, y la parte más importante, que es lo cual nos dice cuáles son las limitaciones del hombre para adquirir, conseguir, alcanzar, que son palabras totalmente distintas, y que hay algunas de ellas que sí son parte de la salvación. ¿No es cierto? Sí, y yo quería comentar algo acerca de algo que vos mencionabas hace unas palabras atrás, ¿no? Sí. En la Biblia nosotros podemos usarla de diferentes formas, ¿no? Exactamente. La más común es partir de una creencia generalizada, aceptada, porque forma parte de la doctrina de una iglesia, de una profesión de fe, y a partir de esa doctrina interpretar la Biblia. Exactamente. ¿No? Ahora, lo más seguro es dejar que la Biblia se exprese y entonces encontrar la verdad, la doctrina que la Biblia nos está diciendo. Y aceptarla. Como viene. Y aceptarla. Porque a veces es difícil de aceptar algo que no encaja con nuestra ideología. Teniendo en cuenta de que la Biblia no se contradice consigo misma. No. ¿Por qué digo esto? Porque por ahí nosotros podemos leer un pasaje y entender algo, y después encontramos que en otro pasaje aparentemente contradice esto, ¿no? Tal cual. Entonces, si eso está ocurriendo es porque alguno de los dos pasajes los estamos leyendo mal, les estamos dando una lectura que no es correcta, ¿no? Exactamente. Entonces, una manera de asegurarnos de que una doctrina, de que una enseñanza es realmente bíblica, es que no encuentre inconsistencia en ninguna parte de todo el relato. Exactamente. Y por eso lo primero que tendríamos que hacer es hablar sobre qué es la salvación. A ese versículo, capítulo 3, versículo 15 de Génesis, en el que dice una proto-salvación, ¿no es cierto? Cuando arranca Dios diciendo, habiendo pecado el hombre, ahí da el plan que ya estaba pergeniado antes del comienzo de los siglos, antes inclusive de crear al hombre, de la fundación del mundo. Lo cual me dice dos cosas ahí, ¿no es cierto? Que quien hace el plan de salvación consideraba a la criatura que todavía no había creado la posibilidad de que cayera. Y que la salvación provenía de él. Dicho esto, arrancamos con qué es la salvación, ¿no es cierto? Sí, lo primero que tenemos que entender o preguntarnos, ¿no? Es de qué somos salvados. Ahí está. ¿No? ¿De qué somos? En algún momento nosotros estuvimos hablando de esto, ¿no? Dios nos salva de muchas cosas, ¿no? Dios nos salva de alguna situación de peligro, Dios nos salva de algún estado de salud que nos está trayendo dolor, sufrimiento, un riesgo de muerte, nos puede salvar de la muerte, ¿no? Nos puede salvar de una dificultad financiera, económica, sí. Nos puede familiar, salvar de algún problema familiar, ayudarnos en la solución de algún problema. Todo eso Dios lo puede. Y nosotros podemos, de acuerdo a la gravedad de la situación, podemos decir, bueno, Dios me salvó de esto, ¿no? Y es cierto, Dios nos salva de esas cosas. Dios nos salva de estas cosas. Ahora, pero el plan de salvación va sobre algo mucho más grande que una situación temporal, que un momento, una cosa circunstancial, ¿no?
El plan de salvación es acerca de la vida eterna. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Traduzcámoslo en una palabra que nos haga entender cuál es el riesgo de la inexistencia. Dios nos llamó a la existencia por su palabra. El pecado nos puso en inexistencia. El pecado nos arrastra a la inexistencia. Entonces, ¿de qué nos salva Dios? Del pecado. Del pecado. ¿Pero de cuál pecado? Del que hacer, del equivocarnos. Sí, también de eso nos salva, pero en realidad lo que nos mata no es el pecado de robar o de cometer adulterio, no. Lo que nos mata es el pecado de la separación de Dios. Exactamente. Te lo leo en 2 versículos. Siempre recurrimos al Juan 3:16, pero esta vez vamos a recurrir a otros 2 versículos más adelante, ¿sí? Esto es Juan 3:18-19. Dice: el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el Hijo unigénito, Hijo de Dios, ¿no es cierto? Y ahí lo que estamos viendo es que el hecho de hoy estamos creyendo o no creyendo. Si no creemos, vamos a seguir en la potencial inexistencia hasta que nuestros días se terminen. Hasta que venga Cristo y bueno, y ahí se termine todo este tema. Lo que sí podemos decir es que para cambiar eso, podemos optar por la vida, que es Cristo. Justamente de ahí podemos hablar de Juan 3:16, ¿no es cierto? Que hay una condición para poder ser salvo. Esa condición tiene que cumplir, tenemos que aceptarla, no cumplirla, aceptarla. Porque dice, porque de tal manera amó a Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, y aquí está la condición, para que todo aquel que en él cree, para que todo aquel que en él cree, no el que no cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ahí dice después en el versículo 17, dice, porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es decir, el mundo ya estaba condenado y lo que vino a buscar Dios es la vida de ese mundo que estaba perdido, que está perdido, ¿cierto? Potencialmente perdido. Bueno, yo un poquito volviendo otra vez a la pregunta inicial, ¿no? Entonces, Dios nos salva de la muerte eterna, pero ¿qué pasa mientras tanto? ¿No? Dios nos salva del poder del pecado. Del poder del pecado. Porque dice Pablo, ahí en Romanos capítulo 8, versículo 7, creo, o 7-8, ahora se me están mezclando los versículos, pero dice Pablo que la naturaleza, nuestra naturaleza, es contraria a la voluntad de Dios. Y no solamente no se somete a su voluntad, sino que si quisiera hacerlo, no puede hacerlo, ¿no? Entonces, hay dos situaciones de riesgo para nosotros. Una, la circunstancial, que es nuestra naturaleza, que nos domina, y la otra es la final, que es la extinción eterna. Exactamente. Te lo leo el versículo, dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Sí. Yo quería leerles eh, 8:7. Dice: por cuanto los designios de la carne, o sea, nuestra naturaleza, podríamos hablar de eso, ¿no? Pablo establece que nuestra naturaleza después del pecado es carnal, ¿no? Sí. Y entonces dice: los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, ¿no? Entonces, nuestra naturaleza nos conduce irremediablemente a la muerte. Exactamente. ¿No? Entonces, el plan de salvación comprende dos partes, una temporal y una eterna. La temporal es librarnos de esta naturaleza que tenemos y darnos la oportunidad de experimentar, ¿no?, la amistad nuevamente
dice Pablo ahí en el capítulo 5, que justificados por la fe tenemos paz con Dios, de que esa enemistad natural se rompa y volvamos a ser amigos de Dios mientras vivimos, aún con nuestro cuerpo, con nuestra naturaleza caída. Entonces, ¿cómo hace Dios? ¿Cómo funciona el plan de salvación para cumplir con estos dos objetivos? Uno, amistarnos con Dios, y otro, garantizarnos la vida eterna, la existencia eterna. Bueno, el plan que Dios eligió, la forma como Dios eligió esto, viene siendo anunciada desde la puerta del Edén, Sí. ¿no? Él lo que hace es sustituirnos. Eso es lo que enseña Dino, todo el simbolismo del santuario del desierto, ¿no? Algunos pueden pensar que el santuario del desierto y todo su simbolismo pertenecía a los judíos. No. Y sí, en parte. Lo que pasa es que hay dos partes que son interesantes. Primero, que el santuario no comienza, ¿sí? No comienza con los judíos. Ya existía. Ya tenemos a Melquisedec, que no era un rey judío, y sin embargo era sumo sacerdote, en el capítulo 12 de Génesis. Y la segunda parte, que si bien fue el pueblo elegido, pero fue el pueblo elegido ¿para qué? Para divulgar. Para divulgar la salvación, para divulgar el plan que Dios tenía preparado para todos. Claro. Y se lo mostró de una manera muy especial. A ellos los rescató de ser esclavos en Egipto. Bueno, esa es la manera en la que Dios hace. Nosotros somos esclavos del pecado. Lo que hace Dios es rescatarnos de ese pecado y nos mantiene libres. La nación de Israel permanentemente lo dejaba de costado a Dios, y no es que perdía, sino que se alejaba de la salvación, se alejaba del Salvador, con lo cual por eso terminaron siendo dominados en algunos momentos. Hay algunas tribus que quedaron diseminadas, fueron absorbidas por otros pueblos, y eso es lo que justamente Dios nos viene a advertir. Sí, Israel era el depositario, ¿no? de esta verdad que debía ser dada a conocer a todo el mundo, ¿no? Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo que él iba a ser una bendición para todas las familias de la tierra. En otras palabras, todo lo que Dios le entregó a Israel, no se lo entregó como propiedad, no. Se lo entregó como depositario. ¿Para qué? Para que lo compartiera con todas las naciones del mundo, ¿no? De la tierra. Entonces, volviendo a la forma como Dios salva, ¿no? Como el plan de salvación funciona, en todo el simbolismo nos damos cuenta que era por sustitución, ¿no? Había una víctima inocente que ocupaba el lugar del culpable, ¿no? Con lo cual, quien garantizaba la garantía de que el pecador era perdonado no estaba en su persona, sino en la víctima inocente que moría en su lugar. La víctima inocente que moría en su lugar por él, por causa de él, ¿no? Isaías 53 se explaya en esto, ¿no? Lo detalla muy bien. Exactamente. Entonces, la forma como funciona la salvación es esta. Dios buscó una manera. Pablo, ahora no recuerdo el texto, creo que es en Romanos, dice que Dios puede justificar al hombre que es pecador y seguir siendo justo. Lutero, hablando de la justificación, decía que el hombre que aceptaba a Cristo como su Salvador era a la vez justo y pecador. ¿Por qué digo esto? Porque un salvo, una persona que es salva, sigue siendo pecadora. Totalmente, sí. Su naturaleza sigue siendo igual, exactamente la misma que antes. No es que cuando un pecador acepta a Cristo, se vuelve santo. No es que cuando un hombre acepta a Cristo se vuelve justo.
Cambian sus motivaciones, sí, cambian sus intenciones, cambian sus deseos, sus aspiraciones, pero esto nunca es suficiente. Jamás va a ser suficiente para satisfacer las demandas de la ley. El único que puede satisfacer las demandas de la ley es un ser perfecto. Eso es lo que decían todos los sacrificios, ¿no? del tabernáculo del desierto. ¿Y a qué apuntaban esos sacrificios? Apuntaban a Cristo. Cristo era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Así como decía Juan. Exactamente. Entonces, la forma como Dios salva al hombre no es a través del hombre, sino a través de su Hijo, que es perfecto. Por eso, nosotros somos salvos por gracia, un don, un regalo inmerecido, por medio de la fe en Cristo Jesús. Por eso San Juan 3:16 dice que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, acá está interesante porque Juan 3:16 muestra que existen dos opciones. Sí. Primero, hay dos opciones. Vos podés ser salvo o seguir perdido. Ser salvo tiene una condición. Creer. Ahora, la pregunta que podemos hacernos, apuntando hacia lo que vos mencionabas al principio, es: la salvación, la fe por la que se acepta la salvación de Dios, ¿es un momento histórico o necesitas repetirse? Y ahí tenemos la fe es un don también, lo cual si vos no te dan ese don, vos no podés usarlo ese don. La fe es un don de Dios y esa fe hay que renovarla permanentemente. Si vos no estás cerca de la fuente que te da ese don desaparece de vos. No se acumula, como la salvación. No se acumula, no se pausa, no se tiene reserva. No se tiene reserva, no puedes tener acumulado en depósito, ni en tu corazón, ni nada de eso. El don, los dones en general, son el resultado del caminar con Dios. Si vos no caminás con Dios, ese don desaparece de vos. Porque ese don es de Dios, lo tiene Él. Vos te acercás al don. Te acercás al dador del don. Recibís el beneficio del don. Recibís el beneficio del don si te acercás al dador del don, al dueño del don. Si vos no te acercás de esa manera, vos no podés acceder a ese don. Porque vos limitás la posibilidad de acceder a ese don. Vos podés alcanzar el don, pero no podés tener la posesión del don. Con lo cual, esto responde a una de las incógnitas. ¿La salvación se pierde? No se pierde porque nunca fue tuya. La salvación es de Dios. Ni se gana, ni se pierde. No podés ganar la salvación, no podés perder la salvación, porque si no sería meritorio. Esa salvación es un don de Dios, un don divino, que a quien quiere le da, porque Él es el dueño, el hacedor. De hecho, cuando fue planificado el plan de salvación, ni siquiera existíamos nosotros. Lo cual te dice que Él la da, o sea, se la da a quien está cerca de Él. No que se la regala, porque si no necesitaríamos a Dios una vez que adquirimos la salvación. Claro, no haría falta. No habría necesidad de tener a Dios, porque ya tendríamos la salvación. Y eso también da con el seréis como Dios que decía Satanás al comienzo del Génesis, ¿no es cierto? Seréis como Dios porque vos vas a hacer tu propia ley, vas a tener tu propia salvación. Dios está en plano igual a vos. Lo igualaste a vos, no estás de Dios. Sí, volviendo otra vez al santuario del desierto, ¿no? Uno de los sacrificios importantes era el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde. El continuo. ¿No? Exacto. Incluso dentro de la carpa, tenía que haber, las lámparas tenían que estar encendidas continuamente. Exactamente. No podían apagarse. Esto habla acerca de la necesidad de que algo se sostenga en el tiempo. Exactamente. ¿No? Tengo sustentabilidad, como hablamos hoy, ¿no? Se sostenga en el tiempo. No es que yo una vez, el sacerdote no prendía el sacrificio una vez en la mañana y bueno, ya después no hacía falta más. No. Tenía que haber continuamente un sacrificio, ¿no?
presentado en olor grato, agradable, como relata el libro de Levítico, olor grato, agradable a Jehová. Y la intercesión también tenía que ser continua. Esto del sacrificio podemos encontrarlo en una de las profecías en el libro de Daniel, ¿no? Sí, habla del capítulo 7 del continuo. En una de las profecías habla del continuo. Exactamente. ¿No? Cuando está hablando del continuo, está hablando de la intercesión. Exactamente. ¿No? De acuerdo a esa profecía, ese continuo cesó por un tiempo. Fue quitado el continuo. De acuerdo a nuestra interpretación, ese tiempo, ese periodo en que fue retirado el continuo, es el tiempo que corresponde en nuestra historia a la Edad Media. Exactamente. ¿No? Ahora, si nosotros repasamos la historia cristiana de la Edad Media, vamos a darnos cuenta que durante ese tiempo los hombres se salvaban por sus méritos. El extremo de eso, que fue lo que llevó, despertó o desató la Reforma Protestante, eran las famosas indulgencias, ¿no? ¿Qué eran las indulgencias? Bueno, la gente compraba su salvación o compraba la salvación de sus seres queridos que habían muerto, o la de sus hermanos, la de sus amigos. Yo pagaba por la salvación de mi hijo y el sacerdote hacía intercesión por eso para que pueda. Y eso garantizaba, ¿no?, que mi hijo, no importa lo que hiciera, iba a ser salvo, ¿no? Entonces, su seguridad, la seguridad de su salvación, ¿en qué estaba? En lo que él hacía o en la plata que podía poner, ¿no? Eso un poco es una cosa contraria, ¿no?, a la enseñanza bíblica. Por eso es que Martín Lutero se rebeló contra eso, ¿no?, porque no era bíblico. Y estamos hablando de un católico que decía, no, lo que ustedes están haciendo no es así. La Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña que el hombre es capaz de poseer la salvación a partir de un momento, de un acto o de algún recurso. Sean buenas obras, sean, no sé, lo que sea. Bueno, son las 5 solas que tiene. Solo la palabra, solo Dios, y el otro es solo la fe. Exacto. Entonces, durante esa época histórica, ¿no?, los hombres se salvaban, obtenían la salvación, compraban las indulgencias. La indulgencia era un documento que se le entregaba. Sí, un certificado. Un certificado. Entonces esa persona pagaba por ese certificado, lo guardaba en su bolsillo y estaba tranquilo, porque no importa lo que hiciera, no importa cómo fuera su vida, o la de su hijo por quien había pagado, o cómo había sido la de su papá o su abuelo. Pagaba la salida y tenía el certificado de que esa persona lo llevaba en su bolsillo, lo guardaba en un cofre en su casa, en un lugar seguro, ¿no? Bueno, eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que la salvación necesita intercesión continua. Pero aparte, porque la salvación necesita un cambio de víctima, porque si no, no es un certificado, no podés cambiar un certificado por vos. Alguien tiene que morir. Alguien tiene que morir. Si no sos vos, el certificado, por más que lo prendas fuego, no se muere. No tiene vida. En la época ceremonial, cuando Cristo todavía no había hecho el sacrificio, había resucitado, que es el cambio que se produjo, que ahora vamos a hablar de eso, el tema era que alguien tenía que morir. Si no eras vos, tenés que poner una víctima en la cual Dios había tallado quiénes podían ser las víctimas, ¿no? Animales limpios, animales que correspondían a lo que presentaban en el santuario, un cabrito, una oveja, una palomita, lo que fuera, pero algo determinado era, algo determinado que correspondía. Lo que hablamos justamente, esto de las indulgencias, contraría la ley de la salvación, porque en ningún momento habla la palabra de decir un certificado que te asegure que vos estás salvo. Porque la salvación proviene y la da el mismo Dios. Leíamos al principio el pasaje de 1 Corintios, ¿no? No es meritoria.
Sí, pero dice que la salvación se encuentra en Cristo. En Cristo. En Cristo. Nunca se encuentra en nosotros. Siempre se encuentra en Cristo. Hoy conversábamos un rato, hace unos minutos atrás, acerca de un episodio. Hay un pasaje interesante ahí en Ezequiel, ¿no?, que habla acerca de esto. Pero antes quería comentar un pasaje muy conocido de la Biblia, que es la historia del encuentro de Jesús con el joven rico. Bueno, ¿no? Sí, hablábamos de eso justamente. Muy interesante. Nosotros leíamos ahí en Mateo 19. En Mateo 19 leíamos la historia, ¿no?, de este encuentro. Está registrado en Mateo 19 este encuentro, versículo 16, ¿no? Dice: vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Claro. O sea, para poseerla, para adquirirla, para tenerla en mi mano. Sí. Para yo tener la seguridad de que es mía, porque la tengo yo, ¿no? Esa es la palabra que está usando. ¿Qué bien haré? En esta versión dice para tener la vida eterna, para poseerla, sí. ¿no?, para que sea de mi propiedad. Y entonces Jesús le dice, bueno, él le dijo: ¿por qué me llamas bueno, no? En ninguno hay bueno sino uno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, ¿no? Y le dice que mandamientos. El joven le dijo cuáles, ¿no? Y entonces Jesús le habló de los mandamientos, de los 10 mandamientos. Con lo cual, bueno, paréntesis, ¿no? Ya hicimos la charla de la ley. Cuando Jesús hablaba de mandamientos, no estaba hablando de sacrificio, estaba hablando de estos mandamientos, de los 10 mandamientos. Del decálogo. Y es especial esta mención que hace Jesús, porque él mismo fue quien le entregó a Moisés, escrito sobre piedra con su dedo, antes de encarnarse en Cristo, ¿no?, en Jesús la persona humana. Él mismo fue quien escribió esos mandamientos. Entonces le dice, bueno, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y él le dijo, ¿cuáles? Bueno, y Jesús le dijo: no matarás, no cometerás adulterio, etc. Honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo, bueno, está bien, entonces tienes que temer a Dios. El joven le dijo, bueno, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y entonces Jesús le dijo, Jesús tenía una habilidad especial, ¿no?, para expresar las palabras. Si quieres ser perfecto, o sea, le quiso decir: no has guardado la ley como corresponde, porque tú has guardado solo la letra de la ley. Y la ley no solamente tiene letra, tiene espíritu. Tú solo has guardado la letra. Entonces le dijo, bueno, está bien, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. De ahí le explicó algo muy especial, ¿no? Yo te quiero spoilear la historia porque la estuvimos charlando antes y realmente de un punto de vista que por lo menos yo no había visto nunca. Él hablando, no sé si lo habrá visto en el momento ese o lo habrá visto antes, pero Cristo le está diciendo que Él es la salvación, que Él es la vida eterna, que Él es la herencia, y lo que tenía que hacer era despojarse de todo para poder seguirlo a Él. Como el joven rico le dijo, ¿qué puedo hacer para tener la vida eterna? Jesús le dijo, seguime a mí, no la podés tener, a mí me tenés que seguir. O dicho en otras palabras, si quieres tener la vida eterna, tienes que tenerme a mí. Sí. Si quieres tener la vida eterna, tienes que tenerme a mí. ¿Y cómo se tiene a Cristo? Siguiéndolo. Por fe, además. Por fe. Entendiendo por fe, aceptándolo. Sí. Aceptándolo a Él, aceptando su voluntad. Aceptando su voluntad. No estoy hablando de que la salvación es por obediencia a la ley. No. Estoy diciendo que aceptar a Jesús
es aceptar no solamente el don de la salvación, sino también aceptar su voluntad, reconocer su señoría, ¿no? Y entonces dejar a un lado ese espíritu natural del hombre caído, que es el de sentirse dueño, poseedor y desear tener, ¿no?, inclusive la salvación, y reconocer que todas esas cosas, toda esa seguridad, esa tranquilidad se encuentra en Dios. Solamente. Y la verdad es que es más tranquilizante pensar que la salvación se encuentra en Cristo que creer que la salvación se encuentra en nosotros. Exactamente. Porque si vamos a la teología bíblica, ¿no? Como decíamos hace unos minutos atrás, un pecador salvo sigue siendo pecador de naturaleza. Y lo que nos mata a nosotros no es solamente lo que hacemos, sino principalmente lo que somos. El pecado que nos mata es más el pecado que somos que el pecado que hacemos. El pecado que hacemos, Dios lo perdona. El pecado que somos permanece hasta que seamos transformados, ¿no? Entonces, mientras nosotros seamos de naturaleza caída, necesitamos continuamente ser salvos de nuestra naturaleza. Justamente lo que dice Mateo 24:13, más el que persevera y llega hasta el fin, ese será salvo. ¿Perseverar en qué? En Cristo Jesús. Perseverar en la fe, pidiendo permanentemente. Hablamos del continuo. Eligiéndolo continuamente. Entonces ahí el sacrificio, el continuo para nosotros, para cada uno de nosotros, significa a cada latido entregar nuestra voluntad al Señor. Reconocerlo a Dios como Dios. Latido a latido, minuto a minuto, segundo a segundo, ese es el verdadero continuo que tenemos que vivir nosotros. No es que antes se vivía de una manera, se salvaban de una manera, había una ley, y los antiguos, anteriores a Cristo, se salvaban o se perdían de acuerdo a una ley y nosotros a otra, o que los judíos se perdían o se salvaban de una ley o no, y nosotros de a otra. La gracia siempre existió. No es que antes había ley y ahora es gracia, antes había cumplimiento y ahora hay obediencia. No funciona de esa manera la palabra de Dios y la salvación. Sí, Isaías 53 dice en uno de sus versículos que Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros, ¿no? Cuando dice todos nosotros, no está hablando solamente de los israelitas o los judíos, está hablando de toda la humanidad, ¿no? De todo, porque, de acuerdo a Juan 3:16, Dios amó al mundo de tal manera que entregó a su Hijo para que todo aquel que en él muera, que en él crea, no todo, no está diciendo todo judío, todo israelita, no, todo aquel que en el crea no se pierda, más tenga vida eterna. Mirá vos lo que dice 1 Corintios 12:13, si no meto ningún versículo porque son interesantes estos versículos. Y esto tiene una teología muy fuerte. Dice, y habla de la teología que le transmitió a Abraham en el comienzo. 1 Corintios 12:13 dice, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio el deber del mismo espíritu. O sea, todos tienen la posibilidad de alcanzar mediante Cristo la salvación, no de poseerla, no de administrarla, no es un activo más, es la salvación que Dios nos da. Y ahora estoy pensando en otra cosa, ¿no? Que también es bueno para reflexionar, ¿no? Es interesante reflexionar, ¿no? Si Cristo murió por los pecados de toda la humanidad, sí, ¿por qué no toda la humanidad es salva? Pero porque existe el libre albedrío, vos podés decidir o no, y eso sigue intacto a pesar del pecado. Lo que garantizó el Señor fue el libre albedrío. Vos podés elegir aunque seas pecador. Vos tenés la posibilidad de decidir si querés o no por Cristo.
Esto abre una ventana interesante porque es el siguiente tema. Podemos irnos por el tema de la predestinación, ¿no? Y la vamos a hablar la predestinación. Pero podemos decir algo acerca del plan de salvación basados en esto. El plan de salvación divino, como veníamos comentando, es universal, ¿no? Está garantizado. ¿Hay una seguridad? Sí, claro que hay una seguridad para la salvación. Primero, porque fue hecha por Dios. Segundo, porque fue hecha para todos. Para todos. Para todos. Es universal. No fue hecha para judíos, para antediluvianos, para postdiluvianos, para neotestamentarios, para antiguo testamentario. No, fue hecha para todos. ¿Para quiénes? Para todos los pecadores, ¿no? En un momento, en varias ocasiones, Jesús declaró: yo no he venido a buscar a justos, claro, sino a pecadores. De hecho, la parábola de la oveja perdida dice que a las que estaban guardaditas las dejó y se fue a buscar, dejó 99 que estaban guardadas, y se fue a buscar una porque estaba perdida. Fue por la perdida. Pero Pablo dice, parafraseando el Salmo, dice: no hay justo ni aún uno, todos se descarriaron. Entonces, el plan de salvación es universal, tiene un alcance universal. Pablo dice en algún momento que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sobra salvación, si queremos usar esa expresión. Dice todo aquel que en él cree, significa que no hay límite, no dice los primeros 5.000 o los primeros 5.000 millones, dice todo. Ahora, ¿estás obligado a salvarte? No, vos lo decidís si querés o no salvarte, si querés aferrarte a Cristo o no. Y la otra pregunta, que no lo vamos a hacer, pero la vamos a entender en un pasaje de Ezequiel. Ezequiel. No, en un pasaje de Ezequiel. Yo no quiero hacer mención de ningún título porque el propósito no es discutir sobre posturas, ¿no? Sino presentar lo que dice la palabra, ¿no? Sí. Miren lo que dice Ezequiel. Ustedes después saquen sus propias conclusiones, ¿no? Ezequiel capítulo 18. Sí, 24 creo que es. Está titulado el capítulo 18, El alma que pecare morirá, ¿no? Exactamente. En la versión Reina Valera, en mi versión. En mi Biblia, ¿no? La versión Reina Valera, sí. Y bueno, podemos leerlo todo, ¿no? Pero nosotros vamos a leer, es largo, así que vamos a leer unos 4 o 5 versículos. Dice, vamos a leer desde el 21. Dale. ¿No? Y está subtitulado: El camino de Dios es justo. O sea, la forma como Dios hizo la salvación es justa. Dice: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Entonces alguien diría, bueno, es correcto, sí. Se convirtió y es salvo. Muy bien, pero continúa. No, y dice, bueno, todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo, finalmente vivirá. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Por supuesto que vivirá. Eso es lo que persigue el plan de salvación, ¿no? Rescatar a un pecador y traerlo del riesgo de la muerte eterna al beneficio de la vida eterna, ¿no? Pero entonces el 24 dice algo que para algunos puede ser inesperado. Dice: mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Hoy te está mostrando que no por guardar las obras ni por lo que hagas te vas a salvar. De hecho, no va a ser tomado en cuenta si vos insistís en el pecado, si vos insistís en alejarte de Dios. Y entonces dice el versículo 25:
Si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel. ¿No es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Lo que Dios puede estar diciéndonos ahora es, la salvación no es como ustedes quieren que sea. La salvación la establezco yo, porque yo soy el que salva. Yo tengo el poder de salvarlo. Y la salvación es así. Y entonces concluye diciendo, apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo morirá. El justo, si se aparta, se pierde. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Entonces, no es algo que dependa de la persona, del hombre, es algo que depende de Dios. Dios es quien decide si salva o no salva y establece los términos. Dice, mire, yo salvo a estos que hacen, así como lo dijo el joven rico. ¿Quieres ser perfecto? Bueno, tienes que seguirme, tienes que confiar en mí, tienes que escucharme, tienes que creer lo que yo te digo, en todo, no solamente en que justamente soy bueno. Yo tengo 3 textos que un poco complementan también lo que estás diciendo vos. Uno es en Juan y 2 son en Hebreos, ¿sí? Muy interesante. Juan habla de esto, dice capítulo 13, versículo del 8 al 10, dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavas no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo esto está limpio, dice, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y hablando un poquito está hablando de Judas. Pero lo que te está diciendo es, permanentemente tenés que estar cerca de Cristo, porque tu apartamiento de Dios puede hacer que no te salves. Ahora, Hebreos 10:26 dice de esta manera, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. No es que te está condenando, sino que te está diciendo, si vos irremediablemente vas a apartarte después de haber recibido la gracia, te estás perdiendo innecesariamente. No es que va a morir Cristo nuevamente por vos. Si vos no te asís de la gracia, no te agarrás de la gracia, por más que después haya dicho yo soy salvo una vez acepté a Cristo, estás irremediablemente perdido. Hebreos 6, versículos del 4 a 6, estos versículos dicen así, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial, está hablando del don de la gracia, ¿sí? Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ahí creo que está diciendo también, diciendo, si vos aceptaste una vez a Cristo, pero insistís en apartarte, bueno, ya es tu decisión. El libre albedrío está para si querés seguirlo o no querés seguirlo. Si querés la gracia o querés apartarte de ella. Sí, tenemos ejemplos en nuestros primeros padres, sí, en Lucifer. Tenemos Lucifer, ¿no? Ese es un ejemplo celestial, pero tenemos un ejemplo más cercano, el primero que se me viene a la memoria, que hablábamos el otro día, era Saúl, ¿no es cierto? Saúl decidió cambiar lo que Dios le había pedido y se sintió seguro. Aparte dijo, bueno, el pueblo me lo está pidiendo, me voy a negar al pueblo, entonces cambió de Dios. A Dios lo cambió por el pueblo, como respondiéndole al pueblo lo que el pueblo le pedía y no lo que Dios le pedía. Hoy tenemos otro ejemplo, el Balaam, por ejemplo, que se fue del lado de los moabitas. Y el otro ejemplo que he visto la vez pasada es el de Demás, ¿no es cierto? Este hombre que primero estaba en las filas de Pablo, y de golpe un día decidió, bueno, no sigo más a Dios, no sigo más a Pablo, me quedo en mis cosas. Bueno, y también Pablo habla bastante acerca de esto en Romanos, ¿no? Acerca de este aspecto de la salvación.
Y encontramos, por ejemplo, este pasaje. Hay el capítulo 8, comenzando en el 7, ¿no? El capítulo 7, en el capítulo 7 encontramos una discusión, ¿no? Sí. Consigo mismo de Pablo diciendo, bueno, ¿qué es lo que me pasa? ¿No? Yo entiendo que la ley es buena y el mandamiento es santo, es justo y bueno, ¿no? Pero hallo en mi cuerpo una ley que se rebela contra eso, ¿no? Muchos discuten acerca de si era antes de la conversión, después de la conversión. Está claro que está hablando con conocimiento de la verdad ya, ¿no? Sí. No está hablando el fariseo No. Saulo, No. Está hablando Pablo, el apóstol de los gentiles, ¿no? Entonces, él está diciendo que tiene un conflicto dentro de él, ¿no? Y entonces, al final dice, capítulo 7, versículo 24, dice, viéndome a mí, pienso, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? De este cuerpo de muerte. Y el 25 dice, bueno, pero gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Lo que está diciendo Pablo es que aún conociendo a Cristo, aceptando a Cristo, su naturaleza sigue siendo pecadora y necesita ser salvado de su naturaleza. Es lo que hablábamos al principio, ¿no? Nosotros en esta vida de terrenal, en el reinado del mal, del pecado, necesitamos ser salvados del dominio del pecado. Es por lo que está clamando Pablo, ¿no? De ser librado del dominio del mal que mora en él, ¿no? Entonces dice, gracias doy a Dios por Cristo, ¿no? Y entonces dice, ahora pues, versículo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ninguna condenación hay para ¿quiénes? Para los que están en Cristo. Los que están en Cristo. Hay una condición. Es una condición. Los que no andan, ¿no?, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y entonces, después un poquito más adelante, el versículo 9 dice, mas vosotros, está hablando de aquellos que aceptaron, dice, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿no? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Exactamente. Yo te iba a leer un versículo que está en Judas, versículo 5, y dice, recordando a la salida del pueblo de Egipto, y que tienen la misma connotación que está dando Pablo en Romanos, dice, mas quiero recordaros, dice Judas, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y ahí no habla de los que cumplieron los 10 mandamientos, que los que hacían, ahí justo está Karina también, le damos saludo a Karina que se incorporó. No está hablando de los que cumplieron los 10 mandamientos, dice a los que no creyeron. Y esa ley de creer era tanto para los judíos como para los gentiles, como para los esclavos, como para los libres, como para hombres y mujeres, para todos. Ahí dice que la salvación viene por Cristo, Él la da. Si no querés, no permaneces en la salvación, te vas de Cristo, no la tenés. Y lo que te está diciendo acá es que solo Cristo, de Él es la salvación. Bueno, ya estamos en tiempo. Bueno, yo quería agregar algo más, ¿no?, para acerca de ilustración, advertencias que la palabra de Dios nos hace acerca de esto, ¿no?
para que no nos durmamos en los laureles, por decirlo de una forma, ¿no? En muchas ocasiones Dios le ofreció a Israel la eternidad del reino. Sí, sí. ¿No? Pero todas estas eran condicionales, todas estas promesas eran condicionales, ¿no? Entonces, Israel no aceptó, digamos, no cumplió con su parte del trato, por decirlo de una forma, y bueno, la promesa no se cumplió, ¿no? Hay ejemplos no solamente del pueblo de Israel, sino de reyes y de personas, ¿no? De personajes bíblicos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que son una amonestación, una advertencia. No es una discusión teológica acerca de si algo se pierde o se gana, o no se pierde o no se gana. No es eso. No está en discusión eso. Eso no es lo que está en discusión en la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios lo que nos dice, miren, yo les ofrezco esto, pero recuerden que soy yo el que lo estoy ofreciendo y yo pongo las condiciones. Yo los insto, ¿no? Como en aquella despedida de Josué, ¿no? He aquí yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Elige la vida para que vivas. Es ¿no? un consejo. Pero si quieres puedes elegir la muerte, porque tienes libre albedrío. Acerca de la salvación es igual. Dios pone delante de nosotros la salvación o la condenación, ya está. Dios nos pone la opción de la salvación. Y Él nos dice, elige la salvación para que vivas. ¿No? Y nos dice, pero ojo, que no es una cosa que una vez ocurrió y después no importa. No. Tienes, como dice Pablo en una de sus epístolas, ocupaos de vuestra salvación. Con temor y temblor. Sí, justo el texto que iba a dar. Bueno, vamos a dejar acá para hasta el próximo encuentro, que es dentro de 14 días. Vamos a hablar de un tema interesante que se llama la predestinación. ¿Y qué tiene que ver con esto? ¿Qué tiene que ver con esto también, ¿no es cierto? También tiene que ver todo con el primer engaño. Y vamos a ver qué dice la Biblia acerca de este tema de la predestinación. Vamos a cerrar este encuentro con una oración, ¿te parece? Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por este sábado que comenzó. Te pedimos tu bendición, Señor, para las personas que estén escuchando, para las que vayan a escuchar, que puedan aprender también, Señor, acerca de tu salvación, de tu palabra, de qué has propuesto a nosotros, qué nos has propuesto como salvación, Señor, para que la entendamos en forma completa, que podamos entender, Señor, que es solo tuya, que solo tenemos que elegir por ti. Te pedimos por las personas que puedan escucharlo, que puedan entender acerca de esto. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, que tengan un buen sábado. Un buen sábado y bendiciones. Amén.